Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano, quien les habla su amigo y hermano Arturo Peguero, quien estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy con nuestro hermano Carlos. No está con nosotros por causa ajena a su voluntad, no está con nosotros en el día de hoy. Pero nada, nosotros estamos regocijados, muy contentos. Estuvimos mirando algunas impresiones de la marcha a la Biblia. Sí, estuvimos mirando, no tuvimos la participación por ocupaciones, ¿verdad? Pero sí, estuvimos pendientes, de verdad que sí, nos regocijamos de este evento que fue llevado a cabo el pasado sábado, aunque el Día Nacional de la Biblia, recuerda que el 27 es donde se celebra el Día Nacional de la Biblia, pero nosotros inmediatamente con ese mismo júbilo, con ese mismo gozo, entramos a un nuevo mes, este mes, el mes de la Reforma Protestante, mes de la Reforma Protestante, y durante este mes de octubre estaremos enfocando todos los programas en los temas que tienen que ver con este movimiento que se conmemora cada 31 de octubre de cada año. Y básicamente nosotros estaremos hablando de su representante, qué cosas el Señor orquestó a los fines de poder, ¿verdad?, llevar a cabo esta reforma que entendemos nosotros que fue una revolución de cosmovisión, ya que impactó todas las áreas del saber, toda la vida, todas las áreas del saber impactó este movimiento de la Reforma Protestante. Y dicho sea de paso, no solamente cada 31 de octubre nosotros conmemoramos este evento, sino que también ese mismo evento es el Día Nacional de la Comunidad Evangélica y protestante de la República Dominicana mediante ley, la ley 331-09, o sea que fue en el 2009, esta ley, el legislador, en este caso fue nuestro hermano Carlos Peña. Nosotros siempre hacemos mención quién lo hizo, así como el Día Nacional de la Biblia, que fue una autoría o mejor dicho, fue introducido por el legislador David Escoto Veloz, pero que la iniciativa, verdad, de la idea fue por el pastor Álvaro Vicioso Santil. En este caso, nosotros hacemos también mención de que el hermano Carlos Peña, que era legislador, diputado en ese momento en la Congreso de la República Dominicana, él es que legisla a favor de este día como Día de la Comunidad Evangélica y Protestante de la República Dominicana, haciéndolo coincidir con este gran evento de la Reforma Protestante del 1517, 31 de octubre. Por eso nosotros, ¿verdad?, no le damos tanto énfasis a este evento tan importante, este evento que marcó la historia de Occidente. Este evento marcó la historia de Occidente y nosotros tendemos a hablar de este evento porque, como dice el adagio, que el pueblo que no conoce su historia está, ¿verdad?, vamos a decir, destinado a repetirla, está destinado nuevamente a repetir sus errores. Y entonces una de las razones por las cuales estudiamos la historia, vamos a la historia, es para aprender de ella. Por eso que el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que la historia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que vamos y tomamos las Escrituras, vemos lo que pasó, esa historia de redención que narra la Biblia. Entonces, en toda esa historia de redención nosotros aprendemos y esas enseñanzas la tomamos para beneficio de nuestro bien. Y esa palabra, que es en sí misma poderosa y suficiente, destruye, vamos a decir, fulmina con todos esos pensamientos, esos conocimientos que tratan de levantarse en contra del conocimiento de Dios. Entonces nosotros por eso hacemos tanto énfasis y mención a lo que tiene que ver con este evento de la Reforma Protestante. Y para este año nosotros estaremos enfocados
en lo que es el tema general, es una iglesia reformada, siempre reformándose, o sea, la iglesia reformada siempre reformándose. Esa es la idea, qué pasó allá, por qué la iglesia tuvo que ser reformada. Hoy día, haciendo una revisión, y el tema que nosotros estaremos hablando en el día de hoy es haciendo una revisión a la iglesia de hoy. Ese es el tema, haciendo una revisión a la iglesia de hoy y contrastándola o haciendo yéndonos a la iglesia, cuáles eran los eventos del pasado, qué pasó, por qué se dio la verdad, el movimiento de reforma, y trayéndolo a el día de hoy, haciendo una extrapolación, hacer qué cosas nosotros necesariamente hoy día debe de ser reformada en la iglesia. ¿Qué cosa? Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia en sentido general. Entonces, queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en La Espaillat, número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco, y tenemos culto los días domingo, iniciando a partir de las 9 de la mañana, y los días martes con verdades bíblicas. Los jueves tenemos también, jueves estarán los jóvenes dirigiendo los jóvenes, pero el culto es para toda la iglesia. Estarán dirigiendo los jóvenes, pero el culto para toda la iglesia, así que ya ustedes saben, hermanos, este jueves. Y los sábados también acostumbrados los cultos los sábados los cultos siempre de los jóvenes. Así que son informaciones que nosotros recurrentemente damos a los fines de que usted tenga idea de cuáles son los días que tenemos actividades en el edificio como iglesia. Esa es la idea que nosotros, ¿verdad?, hacemos mención constantemente de las informaciones de la vida de la iglesia. Así que ya usted sabe, usted puede sintonizarnos a través de Mundo Cristiano IDP, también puede sintonizarnos a través de lo que es Isma Visión a partir de las 5 de la tarde de lunes a viernes. Estamos en el 54 para toda la región y también en Radio Ben 105.5 a través de todo lo que cubre esta radioestación, que es prácticamente todo el país. Entonces, vamos a entrar inmediatamente en materia, y es con relación al tema. Nosotros nos apresuramos introduciendo el evento de reforma, y en el día de hoy vamos a hacer una revisión a lo que es la iglesia de hoy. Ese es el tema, una revisión a la iglesia de hoy, y haciendo el contraste con la iglesia de la Edad Media. ¿Qué pasaba allí? ¿Cuáles eran las quejas? ¿Cuáles eran las denuncias de la iglesia allí? Básicamente, las denuncias fue específicamente al clero de la iglesia, al liderazgo de la iglesia de aquel momento. ¿Y qué está pasando? ¿Y cómo vemos el liderazgo en el día de hoy? ¿Cuáles serían, verdad, las reformas que necesariamente el pueblo debe hacer en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia? Entonces, ¿cuál sería el planteamiento? El planteamiento, lo que tenemos hoy, la iglesia, que estamos mirando en nuestro día. El pueblo que nosotros dijimos ahorita en la introducción, que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla o a vivirla. Entonces, una de las razones que leímos que debemos de revisar la historia es para enseñar, a aprender de los errores del ayer, de lo que pasó ayer, y también abrazar y conocer y aprender del legado de esa iglesia que nos dejó, qué podemos hacer. Si no vamos a la iglesia vamos a decir, de la iglesia en los primeros años, entiéndase, del libro de los Hechos, vamos a encontrar grandes enseñanzas de allí, pero si nos vamos después del libro de los Hechos, después de los padres de la iglesia, también podemos encontrar grandes enseñanzas, pero también podemos aprender de los errores cometidos por esas personas allá en el pasado. Esa es la idea. Entonces, ¿qué tenemos hoy en la iglesia? La iglesia que tenemos hoy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que podemos revisar hoy. Y una de las grandes denuncias en la iglesia
que se hicieron en aquel momento por parte de los reformadores, específicamente Zwingli, también Martín Lutero. Todos ellos, cada uno de ellos estuvo enfocado en algunas, ¿verdad?, de las áreas, y una de ellas es el antropocentrismo, ¿verdad? Hoy día muchos de nosotros, tenemos una iglesia que se ha olvidado de que la causa de Cristo está centrada en Dios y no en el hombre. Tenemos una predicación, tenemos una evangelización centrada antropocéntricamente, o sea, centrada en el hombre. No hemos olvidado del llamado que Dios hace, ¿verdad? Primariamente, tenemos que ver, entendemos nosotros que la predicación y las personas que vienen a los pies del Señor es el resultado de una predicación centrada, enfocada en Dios y no en el hombre. Y ahí es donde está el detalle, esos son los resultados. Nosotros estamos llamados a ser, ¿verdad?, enfocarnos en ser fiel a lo que es el contenido de la revelación de Dios. Ahí es donde está, esa es la principal meta de todo creyente, de todo predicador, de todo hermano, debe de estar centrada en trazar bien ese contenido, esa palabra, ese es el principal. Vendrá como resultado lo que es la conversión de otras personas que estarían escuchando el mensaje de salvación. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hoy día el hombre se ha centrado en sí mismo y las predicaciones que estamos escuchando son predicaciones, vamos a decir, de salud, de comodidad, de sueños, de visiones, y por ahí ya ustedes conocen de cuántas cosas estamos escuchando. Predicaciones, ahí donde está, y es una de las razones por la cual la iglesia, haciendo esa revisión a la iglesia de hoy, nosotros, y haciendo un contraste con la iglesia de la Edad Media, el enfoque estaba en el liderazgo. El enfoque estaba en el liderazgo. Y hoy día debe de estar ahí el enfoque de qué pasa con el liderazgo de hoy día, el liderazgo, el estilo de vida del clérigo de aquellos días, cuál es el estilo de vida del líder de hoy. Quiero leer algo que me encantó bastante y es sobre el William Booth, sobre algo que él dijo. Oiga lo que dijo William Booth, estamos hablando en el siglo XX, 100 años antes de lo que estamos viendo, porque estamos en el siglo XXI, y él lo dijo en el siglo XX. Oiga lo que dice este hombre, dice, el peligro mayor del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios, el cielo sin el infierno. Eso fue 100 años antes que este hombre habla esto. Y es nuestra realidad hoy. Lamentablemente, lo primero que tiene que ocurrir hoy en día es que el predicador tiene que recobrar su confianza, tiene que recobrar la confianza absoluta en la palabra. Te diría, pero es que yo veo que, óigame, hay personas, hoy día tú ves una persona toma un texto bíblico, la predicación es netamente temática, toma un texto bíblico y usa ese texto bíblico como trampolín para no verse como que no está predicando de la palabra del Señor cuando le está diciendo cuántas cosas le está llegando a su mente, pero no está sacando, no está exponiendo, no está sacando el contenido de lo que es la revelación de Dios, no está diciendo lo que en realidad Dios está diciendo en su palabra, porque lo único que él hizo fue que tomó el texto, tomó ese texto y usó ese texto como trampolín para que el individuo, el auditorio pueda percibir que lo que él está hablando viene de parte de Dios, cuando lo que está hablando como establece la misma palabra, lo que está hablando son cosas que muy lejano está de lo que dice, lo que quiso decir Dios ahí en su palabra. Y esas son de las cosas que necesariamente debemos de retomar. El predicador de hoy debe de retomar, debe de afianzar su confianza, debe su confianza estar solamente
en lo que es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué debe de estar ahí? Bueno, porque la misma palabra de Dios en el libro de en la primera carta, en la segunda carta, perdón, de Corinto, capítulo 10, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, el versículo, ¿qué nos dice allá? Nos vamos a ir allá para que ustedes vean, para que ustedes escuchen lo que dice allí en Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 10, versículo 4, el apóstol Pablo haciendo defensa de su ministerio, de su apostolado, contra unos falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto. Y él le dice lo siguiente a ellos, oiga lo que le dice, porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entiéndase que lo que va a destruir esa maquinaria interna que produce el comportamiento y hábitos pecaminosos en el individuo es la palabra íntegra de Dios. No hay otra cosa, hermano. No es por vía de, no son las sanidades, no son los milagros, nada de eso va a hacer que ese individuo que está escuchando la palabra del Señor cambie su estilo de vida. Lo único, por diseño divino, por diseño divino, lo único que va a hacer que el individuo cambie su forma de pensar, obviamente como resultado, si cambia su forma de pensar, va a cambiar su forma de actuar, porque la palabra del Señor dice, como tú piensas dentro de ti, así tú eres. Entonces, lo que hace eso es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, no tu palabra, sino la de Dios. ¿Y cómo yo puedo lograr que la palabra que yo predico sea la palabra de Dios? Bueno, tengo que necesariamente detenerme con bastante tiempo delante del Señor, de su revelación, y permitir en dependencia del Espíritu Santo que Dios, a través del estudio serio de su palabra, me ayude a entender el contenido que hay allí, y ese contenido yo tengo que hacérselo llegar al individuo, al auditorio, a la persona que me está escuchando a través de diferentes vías y con un lenguaje que él pueda entender, porque una de las razones primarias que tú debes de tener en la predicación del mensaje es la claridad del mismo, que cualquier persona, que un niño de 5 años, de un joven de 10 años pueda entender esa predicación que tú estás dando en cualquier sea de los escenarios. La predicación tiene que destruir esa maquinaria, como dijimos, de la persona, y eso es necesario hoy día. O sea, que una de las razones primarias que debe reformar la iglesia hoy, la iglesia de hoy, es la predicación de la palabra, que lamentablemente brilla por su ausencia, porque escuchamos solamente personas hablar de sanidades, de milagros, hablar de comodidad, pero no hoy día escuchamos, como en una ocasión dijo Jesús en Mateo 16, donde él dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Y sígame, ese no es el mensaje que hoy día estamos escuchando, y por eso ese predicador necesariamente tiene que recobrar la confianza absoluta en la palabra de Dios. Aunque él dice que él cree en la Biblia, pero las acciones que hace dice todo lo contrario. Por eso ustedes ven hoy día que hay tantas metodologías a los fines de que personas vengan supuestamente a los pies del Señor. Por eso que tenemos muchas profesiones de fe, más pocas o falsas conversiones. Muchas profesiones, pero falsas conversiones. ¿Cómo tú te das cuenta por las falsas conversiones? Porque dice la palabra del Señor que el fruto, mi fruto, van a hablar por sí solo de lo que yo en realidad profeso. Entonces, la evidencia más contundente de que el liderazgo de la iglesia necesita ser revisado y reformado es el testimonio que deja detrás y lo que estamos mirando hoy día. Mira, hay una encuesta y hay estudios realizados que de 246 hombres dedicados al ministerio en tiempo completo,
246 cayeron en un transcurso de 24 meses. Eso te está hablando vamos a decir, que un promedio de 2 a 3 caídas por semana, semanales. Solo 1 de cada 10 líderes cristianos terminan bien su carrera. Solo 1 de cada 10 líderes cristianos terminan bien su carrera. Y eso te dice a ti la situación en la cual nosotros... Y te diría, pero hermano, usted está como enfocado solamente... Bueno, es que la palabra... mira, usted será... una nación va a ser... No puede estar por encima de el nivel de liderazgo que tiene. Ejemplo, una nación no puede estar más elevada que su presidente en cuanto a sus cualidades se refiere. Aquí tengo una cita de John Maxwell que dice que los líderes seremos, que dice aquí, todo se levanta o se cae desde el liderazgo. Eso lo dijo John Maxwell, una persona que muchos de ustedes conocen. Entonces, por eso es necesario. Ustedes recuerdan lo que pasó con el apóstol Pablo, cómo tiene que reprender públicamente a Pedro. Bueno, él estaba haciendo algo que era necesariamente digno o era vamos a decir, sí, digno de reprensión pública. Y era que él estaba pecando, un pecado de hipocresía. ¿Y qué hace Pablo? De hecho, porque inclusive estaba arrastrando no solamente a un grupo, incluyendo a Bernabé. Y Pablo tiene que detenerse y reprender a Pedro públicamente por lo que está haciendo. Entiéndase que nosotros los líderes seremos juzgados más severamente que un miembro normal de una congregación. Es por eso que es necesario que el líder tenga ese cuidado debido en todo lo que hace, todo lo que dice, y esa palabra que profesa, esa palabra debe ser necesariamente practicada y debe de incidir en todo lo que, en todos los ámbitos de su vida, él debe de impactar. Eso es necesario. Señales de alerta para los líderes. Hoy día nosotros somos los líderes. Señales de alerta de que tú debes de ponerte alerta cuando tú veas este tipo de cosas. Ejemplo, el orgullo. Tenía que llevar el orgullo, la mala actitud, la avaricia, la holgazanería, estancamiento espiritual. Una persona que tiene 10 años, 20 años, señores, yo he escuchado personas que 20 años, y yo digo, pero señores, no ha cambiado nada, es la misma persona de hace 20 años. Eso produce ese estancamiento espiritual, va a dar como resultado que una iglesia que también estaría estancada espiritualmente. Entonces, familia de mal testimonio, la familia de ese líder tiene un mal testimonio. Yo he escuchado inclusive de pastores que tienen hijos que son prácticamente, vamos a decir, han violado el 5.º mandamiento, y en contraste tenemos personas líderes que inclusive hijos con hijos que son atracadores, cosas como esas cuando no deben de ser, y mala doctrina o enseñanza. Eso también pudiera generar situaciones en lo que es ese líder, y es necesario detenernos y buscar la palabra del Señor. Mire, señor, nosotros tenemos que irnos y profundizar, y si no sabemos escudriñar la palabra, tenemos muchos recursos hoy para eso, para escudriñar la palabra. Y no debemos de ir a la palabra con prejuicios teológicos, yo sin un prejuicio teológico, yo debo de abordar la Biblia, sin ningún tipo de prejuicio teológico. Cuando yo voy y abordo la Biblia con un prejuicio teológico, lamentablemente estoy, vamos a decir, resistiendo lo que es el cambio, lo que es la transformación en mi vida. ¿Qué yo debo de hacer? Ir a la palabra del Señor, escudriñarla, pero no ir con un prejuicio teológico a ella, porque si voy así, lamentablemente no voy a lograr el objetivo. El principal, vamos a decir, objetivo cuando estoy escudriñando la palabra no es el debate, no es el ganar, no es yo ser el mejor en un lugar, sino el principal objetivo cuando yo estoy escudriñando la palabra es la santificación de mi vida, es la transformación de mis pensamientos, es la transformación de mis acciones, y a través de esa transformación de mis acciones y de mis pensamientos
va a dar como resultado el impacto que va a tener esa otra palabra en la vida de otras personas, porque van a ver el comportamiento de usted como creyente, el comportamiento de usted como cristiano en el lugar de trabajo, ese comportamiento que va a ver el empleador, pero ese comportamiento que va a ver el empleado. O sea que eso va a ser así y necesariamente tú y yo debemos estar enfocados en eso. O sea, esas son de las pinceladas que quisimos darle hoy con relación a lo que tiene que ver lo que es el tema, que es una revisión a la iglesia de hoy a la luz de la palabra del Señor con relación a este mes de la Reforma Protestante. Todos estos temas que han entrado a nuestras iglesias y que todavía continúan, necesariamente deben de ser sacados, la iglesia debe de ser transformada, reformada, pero eso lo podemos lograr a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ya no tenemos más tiempo para su hermano y amigo Arturo Peguero. Ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.